política internacional que no está solamente circunscripta a Medio Oriente, pero que tiene intenciones expansionistas. Lo vamos a hablar con Carlos Rucaff, que está aquí con nosotros en la mesa, y por supuesto con otros conflictos internacionales, caso de lo que puede llegar a pasar con China y Taiwán, y por supuesto en Ucrania con la invasión rusa. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, respecto a Medio Oriente, Donald Trump ha sido muy claro y ha sido su exigencia que antes de asumir empezaran a salir los rehenes o iba a haber una lluvia de fuego sobre Gaza. Esto es muy importante entenderlo. Donald Trump va a volver a su vieja relación con Mohammed bin Salman, el líder de Arabia Saudita, enemigo central del régimen iraní. Va a aceitar nuevamente sus vínculos con Erdogan en Turquía para tratar de hacer una presión muy fuerte sobre Irán. Ya han logrado, previamente a la asunción de Trump, que haya un nuevo presidente en el Líbano, no el que quería Hezbollah, sino Michael Aoun, que no tiene nada que ver con el viejo líder de ese país, pero también es un cristiano maronita. Estados Unidos tiene claro... También con una Rusia que le soltó la mano, ¿no? Rusia le soltó la mano claramente al dictador sirio. Vamos a ver qué pasa en la negociación entre China y Estados Unidos. Empezó una negociación entre China y Estados Unidos sobre todos estos temas. Tengan en cuenta que hubo una larga charla cuyo contenido no ha sido revelado, pero sí ambas cancillerías la han dado como buena. Con Xi Jinping. Con Xi Jinping. Va a haber una reunión con Xi Jinping y Estados Unidos va a ir a esa reunión, y China naturalmente, con su pliego de condiciones. ¿Cómo viene el mundo que estas dos superpotencias consideran que tiene que existir? ¿Qué va a pasar con Ucrania? Yo creo que va a terminar la guerra en Ucrania muy rápidamente, mucho más rápido de lo que muchos piensan. Creo además que va a haber una política exterior por primera vez en 30 años sobre América del Sur. Una política que dice claramente: no soporto lo que hace México, no acepto lo que está haciendo Canadá, no tengo claro que mi amigo es Milei y tengo claro que mi enemigo es Lula. Por esto es tan importante lo que pasó con Bolsonaro. Lo invitan a Bolsonaro expresamente para mostrarle a Lula qué prefiere Trump. Dejó el hijo, ¿no? Sí, pero le prohibió de Moraes, de Moraes en la Corte Suprema de Brasil es un poco el chepibe de Lula, o Lula es el chepibe de Moraes. Hay una opinión todavía cruzada. Pero lo cierto es que habría que decirle a Lula que esa decisión sobre Bolsonaro aplica una vieja frase que acá se usó en la Argentina: tú crees que me matas, yo creo que te suicidas. El haber otra vez puesto en foco a Bolsonaro no lo convertirá seguramente en candidato, pero sí en gran elector, y Lula tiene claro que Trump lo tiene cruzado. Y lo tiene cruzado fundamentalmente por su relación con China y Rusia. Claro, vamos a ver en la mesa de negociación que pide China, pero creo que viene una negociación que van a buscar descomprimir y Estados Unidos bajar su gasto. Y para bajar su gasto tiene que bajar su gasto militar. Rucaff, bajo este contexto recién veíamos imágenes de este, digamos, cese al fuego, por lo menos momentáneo en Israel, pero digo, bueno, nuevamente la participación de Donald Trump en el tablero internacional. ¿Se puede esperar un fin de la guerra en Israel? No. Ok, ¿cómo sería? No, porque Donald Trump no considera que sea factible mantener un acuerdo ni con Irán ni con los grupos terroristas que son proxy de Irán. Curiosamente termina una administración donde la duda fue lo constante. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Biden, hizo muchos esfuerzos en Medio Oriente. Debe haber sido el secretario de Estado que más ha visitado Medio Oriente. Pese a todos esos esfuerzos, se fue insultado por los palestinos. El día que hace su conferencia de despedida le gritan que es el genocida de Palestina. Trump tiene claro de qué lado tiene que estar en Medio Oriente. Va a estar del lado de Israel, va a estar muy cerca de Arabia Saudita, va a tratar de volver a poner en marcha, acuérdense, aquellos acuerdos que en su momento, durante la administración Trump, pacificaron la zona y que parecían terminar en un acuerdo con Arabia Saudí. Con ese acuerdo estaba cercano, jamás hace el ataque del 7 de octubre. Lo quiero sumar a Diego Velar porque antes Rucaff hablaba sobre la relación con Xi Jinping. Hay una noticia de las últimas horas
que tiene que ver con que no van a aplicarle las acciones a TikTok, de lo cual se ha hablado mucho en Estados Unidos en el último tiempo. Incluso se barajaba la posibilidad de que ante el cierre de operaciones tuviesen que venderle la empresa a Elon Musk. El haber invitado a Xi Jinping, todo esto que sucede en las últimas horas, ¿es un gesto de una pacificación en lo que esperábamos que fuese una guerra comercial ponderada con China? No, yo no creo que sea pacificación, pero sí marca que el escenario central, la mesa de negociación central, es entre Estados Unidos y China. En eso hay dos concepciones hegemónicas, ambas inevitablemente chocan y compiten, pero también los dos saben que pese a que Estados Unidos tiene 3 veces más capacidad militar que China, alcanza con el tercio que tiene China para que un holocausto nuclear terminara con el planeta, si estos dos gigantes se enfrentan. Entonces yo creo que hay más que una guerra fría. La guerra fría fue siglo XX y Estados Unidos con la Unión Soviética. Acá estamos en el siglo XXI, Estados Unidos y China, y yo creo que hay una paz caliente. Es decir, una paz que va a ser muy tensa, que va a tener muchos ribetes de confrontación, pero insisto, ambos están conscientes que son los dueños del mundo. Está claro que en el posicionamiento de Trump es hegemónico, él no responde al modelo del proteccionista nacionalista periférico clásico, sino que él piensa en la hegemonía mundial, no piensa en una Argentina, en una Estados Unidos encerrada, sino una Estados Unidos absolutamente hegemónica. Y en eso la hegemonía la disputa solamente con Xi Jinping y con China. Ahí está, perdón, ahí está, yo coincido con lo que está diciendo Diego, ahí está el tema Groenlandia. El tema Groenlandia, que se ha discutido mucho, es un tema que tiene que ver justamente cómo se balancea el Ártico. No es que se va a llevar por delante a Groenlandia, pero va a buscar una negociación Trump con China, porque le va a plantear, tengo 40 rompehielos rusos que navegan con chinos arriba y 2 rompehielos norteamericanos. Ustedes estaban por entrar a explotar una parte de Groenlandia en bienes materiales que han sido vistos luego del deshielo, con una empresa australiana con capitales chinos. Entonces, ese es el tema. Cuando aparece Groenlandia, aparece como diciendo, bueno, vamos a ver hasta dónde llega cada uno. Y creo que más que un enfrentamiento, lo que vamos a terminar viendo es un yin y un yang. Vamos a terminar viendo una complementación discutida. Claro, porque no es una guerra entre dos ideologías. En el siglo XXI la guerra era entre comunistas y capitalistas. Sí. Esta es una guerra entre dos capitalismos. El capitalismo de Estado, pero obvio, en ese capitalismo de Estado hay 200 millones de chinos megamillonarios. No es un régimen comunista, es un régimen capitalista mixto. Se suma Lucas Raffo a esta mesa. Lucas, gracias por estar acá. Gracias. ¿Qué lectura haces global de esta asunción de Donald Trump? ¿Cómo cambia el mapa? Creo que simboliza la consolidación de un clima de época. En este sentido, Trump se suma a los líderes internacionales que de alguna manera están alineados con la derecha, pero más allá de la derecha, a mí me gusta más mirarlos como una reacción a la globalización, de alguna manera, por las políticas que terminan definiendo. Ahí Javier Milei de alguna manera es una pieza un poco rara. ¿Es una contrarreacción a lo que fueron los últimos 5 años de wow, de progresismo? Sí, en realidad yo me gusta mirarlo más como un plazo mucho más largo. En realidad es, vos desde 2011, 2012, 2013, venís viendo que este tipo de actores políticos están en crecimiento. En Europa va a haber elecciones en Alemania dentro de poco, en febrero. En Rumania ya hubo algunas situaciones con la suspensión de las elecciones, donde también está metida TikTok, digo, como en el centro de la tormenta, pero el candidato es un ultraderechista, prorruso, de alguna manera, que también tiene una postura euroescéptica. Entonces me parece que de alguna manera Trump sí viene a dar un espaldarazo a todos esos espacios políticos. Sobre lo económico, lo sumo a Darío Rubinstein, que está también esta noche con nosotros, esta gran... ¿Mesaza se puede decir o pago regalías? Sí, está muy bien, se puede usar. Darío, ¿qué cambia con la llegada de la vuelta, mejor dicho, de Donald Trump a la Casa Blanca en materia económica? Bueno, en materia económica, primero que nada va a haber los aranceles que está planteando para México, Canadá, China y otras partes del mundo, la consecuente baja de impuestos y la expulsión de indocumentados que estaba mencionando antes Carlos Rucauf.
y esa baja de impuestos va a ser una demanda agregada privada, eso se va a volcar al consumo, pero también va a haber menos oferta. ¿Y por qué? Porque va a haber menos mano de obra y eso va a generar una presión inflacionaria sobre Estados Unidos que terminó siendo en el 2024 del 3% el IPC de Estados Unidos. Eso puede jugar en contra porque va a tener déficit fiscal el país y va a necesitar mantener tasas un poquito más altas para que la gente invierta en Estados Unidos. Eso no, Entonces, eso nos va a complicar Mm. a los países emergentes, a la Argentina también, que está, digamos, por ahora con un crawling que va a ser próximamente del 1%, está atado al dólar, más la devaluación de Brasil que tuvo en el 2024. Eso nos complica desde el punto de vista de las exportaciones. Hoy Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina. En los 90 era el primer socio comercial. La balanza comercial de enero a noviembre del 24 nos dio un saldo positivo de 148 millones de dólares y las exportaciones a Estados Unidos representan el 8% de las exportaciones totales de la Argentina. O sea, va a tener que estar muy atento el gobierno de Javier Milei para ver cómo trabaja la parte exterior ante los embates del contexto global. Darío, Sí. la semana próxima vamos a tener una misión del Fondo Monetario, esto lo confirmó Cristalina Georgieva. ¿Qué se puede esperar de estos lineamientos del nuevo acuerdo que muy probablemente se va a llevar a cabo la semana que viene? Bueno, nos felicitaron por las medidas que tomó, pero quieren un tipo de cambio flotante. Ese es el punto más importante que marca el FMI. Y ahí de lo que va a depender es, el dólar futuro va a depender de la desinflación, el proceso de desinflación y cómo va a venir la inflación en los próximos 3 meses. Si la inflación se sitúa dentro del 1,5%, recordemos que la inflación núcleo del mes de diciembre fue del 3,2% y eso es lo que importa. Si los próximos 3 meses estamos en el 1,5%, técnicamente, según el gobierno de Javier Milei, se podría salir del crawling y que no haya más crawling peg, ¿sí? Entonces ahí podríamos entrar en una senda para quitar el cepo. Recordemos que estamos buscando 11.000 millones de dólares porque las reservas todavía están flacas en el gobierno de Javier Milei y eso hace que pueda haber un salto en la brecha cambiaria y que suba el riesgo país si se abre el cepo. Lo que el FMI le pide a la Argentina es que deje un tipo de cambio flotante, pero lo que no va a hacer la Argentina, no lo hizo en todo el año, va a ser una devaluación catastrófica y por eso estuvo administrando durante todo este año con un crawling del 2, una micro devaluación de 2% mensual y ahora que la inflación bajó 90 puntos en un año, es un montón, bueno, pasa a partir de febrero al 1%. Un Diego, comentario respecto a esto sí. que me parece importante. En la reunión de hoy entre la directora gerente del Fondo Monetario y el presidente Milei quedó claro que el acuerdo va a caminar sobre la propuesta argentina y no sobre una propuesta del Fondo Monetario. Y es muy importante lo que acabamos de escuchar. No devaluación, sino flotación administrada. Es decir, para darle un ejemplo a los que conocen de economía, Perú. Ese es un poco el camino hacia que va el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que la cifra de 11.000 millones puede ser agrandada. Sí, se hablaba Sí. en algún momento hasta 14, ¿no? Sí, pero por 2 mecanismos que no es necesariamente Fondo Monetario. Ok, con otros Banco créditos. Mundial y bancos privados cuando el riesgo país baje de los 500 puntos básicos. Pero en definitiva, perdón, Maxi. Sí. Carlos, acá hay un punto que a la gente le importa mucho, que es la microeconomía. A la gente, si el acuerdo con el FMI es 11.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares, lo que le importa a la gente es poder ir al supermercado, tener previsibilidad para hacer inversiones. Por eso también el RIGI que planteó la ley bases, el gobierno de Javier Milei, y buscar una previsibilidad para los próximos años para la Argentina y que realmente entre en una senda donde se cuide el gasto público, se utilicen bien los impuestos, por eso también la ley de transparencia fiscal y la discriminación de los impuestos nacionales, para que los argentinos, cada peso que pongamos, sea bien invertido también y nos vuelva de alguna Por u eso, otra con forma. esto baja la inflación, Sí. sigue bajando la inflación, pero además con la posibilidad de la flotación administrada, de levantar el cepo con un aporte externo que dé reservas suficientes, vamos al crecimiento económico. Sin duda. Que es el Sí, otro hay un tema. vínculo entre la macro y la micro, lo vimos este año. Creemos que eran dos cosas absolutamente desconectadas. Vamos a ir a Washington, está allí Juliana Maglietti, politóloga. Me imagino una noche fría. Juliana, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Buenísimo, porque hace mucho frío, como vos bien decís, es una de las inauguraciones más frías que se van a vivir acá en Estados Unidos en este año, la inauguración de Donald Trump. Hoy estuve,
cerca del estadio donde se hizo el evento preinaugural de Donald Trump. Estuvo lleno de gente, grandes filas y con un clima muy, muy adverso. Grandes lluvias, grandes nevadas, no saben todo lo que ha nevado. Tengo aquí atrás cómo se ve la ciudad de Washington para que puedan ver la nieve que ha caído y la que va a caer, porque se espera una ola polar en la zona noreste de Estados Unidos, donde estoy ahora en Washington, D.C. Así que les cuento que esto se viene muy frío y que fue muy buena la decisión de Trump de mover el evento de las afueras del Congreso al interior del Congreso, que mañana finalmente se va a dar. Y van a haber aproximadamente 700 personas, mucha menos gente de la que se esperaba. Se esperaba que llegue una gran cantidad de gente que lo salude desde la calle, pero finalmente esto se pasó al interior. Ahí va a estar Javier Milei, van a haber otros mandatarios, van a haber representantes de Silicon Valley, Va a estar Tim Cook de Apple, va a estar Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, todos los representantes de Silicon Valley que han donado. Hay que decir que es la inauguración que sacó récords de recaudaciones, 170 millones o más se han recaudado, así que esto batió récord. Hay un interés muy grande en el segundo mandato de Donald Trump que ya está dando que hablar. Hoy Trump habló de la liberación de los rehenes en Israel, también habló de lo que pasó con TikTok, que se está restableciendo el servicio aquí en Estados Unidos, así que es una inauguración que tiene un montón de cosas que la atraviesan, no solamente el segundo mandato de Trump en sí, sino un montón de situaciones que hay que mencionar y que hacen a la situación. Marcabas algo que me parece súper importante. Hay un cambio de posición de la industria tecnológica estadounidense. Antes estaba solito allí Elon Musk bancando a Donald Trump, pero hoy las principales cabezas de esa industria que en algún momento hasta habían hecho campaña en contra. Me acuerdo, Jeff Bezos es propietario del Washington Post, y así había pasado incluso con otros. El propio Mark Zuckerberg estaba más cerca quizás también de los demócratas que de los republicanos. Exacto. Hay un gran cambio, hay un cambio de época muy notorio y también esto se ve en las inversiones, en las donaciones que han llegado desde este sector para los Estados Unidos y también se puede ver en el cambio que hubo en Meta, Lo que se anunció la semana pasada, que se sacó el fact-checking, que también Meta hoy está ponderando más todo lo que tenga que ver con lo político, que lo había dejado de ponderar. Hay un gran cambio de época que se está viviendo en Estados Unidos y que se ve reflejado también en las masas que llegan a acompañar a Trump. Hoy hablaba con la gente que estaba en estas filas, ha llegado gente de todo el país y ha llegado gente también de todas partes del mundo. Hablaba con gente que venía de Filipinas, había gente que era de Vietnam, la verdad. Es un movimiento realmente mundial. Sí, justamente Donald Trump hoy ponía el foco en la inmigración, primero con el tema también de las bandas narcotraficantes, que se les va a dar estatus de terroristas, decía esto, y además se vuelve a apuntar a una deportación masiva, Exacto. Se espera que una de las principales órdenes ejecutivas que mañana lleve adelante Trump tenga que ver con la inmigración. Se esperan grandes redadas, como se llaman, para deportar a inmigrantes, principalmente los que tengan algún tipo de delito cometido, los que estén condenados, los que hayan ingresado hace poco. Se cree que hacia ahí se va a apuntar el tema de la deportación de inmigrantes porque Trump dice ha habido un ingreso masivo que no podemos permitir, están tomando el país. Esto fue lo que dijo hoy en el evento que tuvo acá en el Capital One Arena, acá en Washington, D.C. Y entre otras cosas más, también habló fuerte de la diversidad. Dijo, voy a terminar con las políticas de la diversidad. Estados Unidos va a volver a la meritocracia, va a volver al mérito. También habló de terminar con la inflación. También habló muy mal, de todo el gobierno de Joe Biden. Así que se espera una política muy fuerte en el día de mañana y que Trump firme una serie de decretos muy importantes que ya hagan iniciar este gobierno de una manera muy, muy, muy fuerte. A eso iba, Juliana. Se espera un Trump muchísimo más radicalizado. ¿Cuáles son esos, los decretos sobre qué políticas, para desandar qué políticas puntualmente de Biden, además de las que acabas de mencionar? Sí, muchas políticas de Biden que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático. Se cree que Trump va a llevar atrás, va a ir para atrás con todas esas políticas. Por ejemplo, la permanencia en el Club de París. Sí. También, con algunos decretos que había firmado Biden que
habían suavizado un poco el ingreso de los inmigrantes, por ejemplo, de algunos países de Medio Oriente. Así que se esperan grandes cambios respecto a lo que había llevado Biden, pero lo que principalmente dice Trump es: voy a revertir todas las políticas que no me gustan de Biden, las voy a cambiar y voy a empezar así mi gobierno. Y esto va a ser muy fuerte en los primeros 2 años, porque después llegan las conocidas elecciones de medio término, sí, hoy el que también Congreso lo tenemos acompaña. en Argentina. Exacto, el Congreso lo acompaña porque tiene mayoría en la Cámara de Representantes, mayoría en la Cámara de Senadores y tiene una mayoría favorable también en la Corte Suprema. Tiene mayoría conservadora. De hecho, mañana el juramento se lo va a tomar el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. A diferencia de Argentina, en Argentina toma el juramento el presidente de la Cámara de Senadores. En Estados Unidos se acostumbra a que sea el presidente de la Corte Suprema quien va a tomar juramento a Trump y mañana va a dar su primer discurso como presidente de los Estados Unidos, seguramente anunciando algún detalle más de todo esto que venimos adelantando que va a pasar a partir de mañana. Nos decías antes, Juliana, no va a haber acto ahí en las escalinatas del Congreso como lo hacía justamente Joe Biden hace 4 años. ¿Va a haber famosos? ¿Va a haber show de todas maneras? ¿Va a haber algo para la gente? Sí, va a haber un poco. Te cuento que hoy en su evento que tuvo en Capital One Arena estuvo esta banda que canta YMCA, Village People. Bueno, esta banda que representa un poco lo que es la política de Trump. Ellos estuvieron hoy, y algo que te voy a contar, que ellos dijeron: nuestro candidato no ganó, claramente su candidata era Kamala Harris, pero dijeron: vamos a cantar igual porque esto es un evento de unidad. Queremos unir al país, así que igual hicieron su presentación. Y mañana va a haber show, pero se va a trasladar, o lo que se cree es que se va a trasladar a este mismo lugar que te mencionaba hoy, el Capital One Arena de Washington, D.C., donde los fanáticos de Trump se van a reunir para ver la ceremonia en pantalla gigante y se espera que el tradicional desfile que lleva adelante el presidente de Estados Unidos, que va desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, se traslade a este lugar, ¿no? A este mítico estadio, eso es lo que quería decir, a este estadio, y entonces ahí se dé una celebración con los fans de Trump y el mismo Trump pudiendo llevar adelante, aunque se ha trasladado la ceremonia de afuera adentro, bajo que ahí techo y finalmente en este calefaccionado. estadio, exacto, pero igual la gente tiene frío porque tienen que hacer largas filas para ingresar. Juliana, muchísimas gracias y buenas noches, y volvé a abrigarte ahí. Gracias, nos vemos. ¿Me puedo explicar qué quiere decir lo de la meritocracia? Sí, señor. Cuando Trump dijo hoy eso, lo que está diciendo es: voy a dictar mañana una orden ejecutiva por la cual deja de estar vigente la obligación de incorporar al Estado norteamericano a las personas con preferencia por lo que se llama discriminación positiva. Los cupos. Los cupos. En definitiva, va a ingresar la gente por su capacidad y va a ascender por su capacidad. No porque sea negro, porque sea homosexual, sino que cada uno será por su capacidad. Y esto es un cambio sustantivo respecto a la política de Biden, porque ¿qué implica? Implica reconocerle a la mayoría de norteamericanos que ellos se sentían discriminados. Todos los que hemos hablado con norteamericanos en las calles de los Estados Unidos, en cualquier estado, todos te decían: ¿cómo puede ser que yo soy un tipo capaz y me meten una persona porque es de color o porque es de una sexualidad diferente y yo quedo relegado? Bueno, esto es lo que llama Trump volver a la meritocracia. Bien. Gracias, Carlos. Mañana reunión cumbre entre ministros.